Sean bienvenidos, estimadas y estimadas del primero medio A, B, C y D. Hoy vamos a seguir con la unidad número 2 mientras están haciendo el tema del proyecto. Ojo, espero que lo entreguen ya en la fecha correspondiente. Ahora, bien, en la unidad ya sabemos cómo se llama, desarrollo e impacto de una solución. Sin embargo, aquí vamos a ir ya desde la antigüedad a la Edad Media, es decir, vamos a pasar por los inventos o los objetos tecnológicos que más hayan transformado a la humanidad, como se conoce aquí, y que la humanidad propia ha creado. Pues aquí tenemos que seguir analizando las formas en las que los productos tecnológicos y los entornos evolucionan, caracterizando los diversos factores que influyen a este cambio. Pues bien, aquí tenemos que ver el tema más que todo del papel, probablemente tal, que fue inventado en el siglo II. Antes muchas cosas se tenían que escribir como en una tablilla, en una arcilla, ya para que pueda ser preservado dicho documento, y ahora después, unos años después, se empezó a escribir en un papiro, una especie de papel que permitía guardar conocimiento y enrollarlo. Así para así las personas lograran adquirir los conocimientos y no solamente eso, administrar y hacer leyes que probablemente formarían los reinos de la antigüedad. En la China transformó al mundo cuando descubrió un método para registrar mucho más que lo que la mente podía guardar en la memoria, y además eso lo hizo portátil. Es decir, no todo puede ser guardado como en la memoria, los datos, por ejemplo, incluso nuestros recuerdos. Siempre hemos tomado como alguna cámara fotográfica y tomar una foto, cuando incluso ustedes mismos toman una foto a la pizarra, porque saben muy bien que no pueden escribir tan rápido, o porque no alcanza el tiempo, o porque el tema de que necesito guardarlo momentáneamente y lo puedo trasladar de un lugar a otro. Pues esa era la misma función del papel. Pues no puedo guardarlo todo dentro de mi memoria, no puedo mantenerlo ahí, pues lo escribo, así de simple. Y para ello tenía que haber personas que supieran escribir, los escribas. ¿Ya? Ahora vendría también la polea. ¿Y qué tiene que ver la polea en todo esto? Pues fijémonos, uno de los inventos anteriores, la polea, que está formada por una rueda móvil alrededor de un eje que presenta en un canal en su circunferencia. Por esa garganta atraviesa una rueda en cuyo extremo acciona la resistencia y la potencia. La polea, en este modo, permite transmitir una fuerza y ayuda a movilizar un peso. Es decir, que no necesariamente debo mover como las cosas, el peso hacia arriba, pero puedo tirar hacia acá. Es decir, puedo mover objetos más pesados que yo utilizando el sistema de polea, en la cual me permite levantarlo momentáneamente y trasladarlo a, no sé, puede ser incluso a un barco, o puede ser incluso a una carreta, y así ese objeto se podrá mover con mayor facilidad y transportar objetos de carga pesada en sí mismo. Ahora, otro invento, y uno romano, en los acueductos. El primero de los que transportaban agua sobre la superficie fue Aqua Marcia, la capital del imperio, y tenía una longitud de 90 kilómetros y fue construido en el 440 a.C. Pues bien, creo que voy a explicar bien este dato. Toda ciudad, sabemos muy bien eso, toda ciudad, todo poblado necesita sí o sí agua. Pues bien, había ciudades antiguas en las cuales estaban demasiado al interior, a la cual no tenían como pozos. Por lo tanto, los ingenieros romanos inventaron como el tema de los acueductos, que les permitía tomar el agua de un río, de un caudal, o tomar el agua de un lago y trasladarla usando la fuerza de la gravedad hacia las ciudades que estaban más al interior, debido a esta cordillera que estaba en la costa, y trasladándola hacia la ciudad.
llegando desde el origen, viendo los pozos de infección, los estanques de sedimento, porque ojo, si hay un río, los ríos traen sedimentos y el sedimento son piedras en las cuales el río lleva. Y aquí esta cuestión permite filtrar el sedimento para que esto no se atore, no se acumule. Y luego pasa por el canal cubierto, claro está, y el tanque de almacenamiento, llegando posteriormente a la ciudad, distribuyéndose aquí. Eso solucionó el tema del abastecimiento del agua. ¿Lo ves? Algo que era una necesidad, que era tan importante como el agua, logró ser resuelta trasladándolo por a través de ingenieros y de la arquitectura romana. Ahora, todo se ve muy bien de esto. ¿Qué hora es? Bueno, nos preguntan. Y algunos dirán, no, son las 7:15, por ejemplo. O no, son las 12, es hora de almorzar. O no, son las 2:05, es hora de salir del colegio o del liceo. Pues bien, todo esto, esta simple cosita que tengo aquí en la mano, permitió una transformación sin igual. ¿Por qué? Porque esta cosita prácticamente dio el origen a que todo se regulara con el tiempo. Nuestros antiguos abuelos, bisabuelos en algunos casos, decían que básicamente que ellos trabajaban de sol a sol. Claro, porque muchos de ellos tal vez no tenían algún reloj lo que los ayudara a orientarse para ello. Y más aún en la antigüedad tampoco había tanto reloj. Ya en el año 1300 se permitió unificar la medición del tiempo y cambió la manera de cuantificar el trabajo y pagar acordes a las horas de trabajo. Por ejemplo, las personas básicamente se levantaban temprano cuando salía el sol y llegaban a sus casas cuando caía el sol. Y solamente se le pagaba por el día, aunque hayas trabajado más horas, aunque trabajaras menos horas. Sin embargo, cuando se empezó a utilizar el tema del reloj, se empezó a cuantificar que usted tiene que pagarme por tantas horas de trabajo. O yo te pago por tantas horas de trabajo. Y se empezó a cuantificar la productividad de cuánto yo debo ir a comer, cuándo debo ir al baño, incluso cuánto debo ir a dormir. Nosotros necesitamos dormir como 8 horas. Algunos dormirán 6, otros dormirán 3. Eso lo tenemos claro. Ya. Y ahí, como puedes ver, el mecanismo de reloj, como este funciona a pila, a electricidad, los antiguos relojes eran más que todo mecánicos. Es decir, tú tirabas de una cuerda, por acá, y el peso de esta cosa permitía que el mecanismo funcionara, haciendo que tanto el segundero, el minutero y la hora empezara a moverse a través de un mecanismo complejo, como pueden ver aquí. Ahora, instrumentos ópticas o, como algunos pueden llamar, unos simples lentes. En el siglo XIII, entre el año 1200 a 1300, un monje tuvo una brillante idea de unir unos par de lentes convexas de una montura de sujeción, creando así las primeras gafas de la historia. Es decir, una persona que prácticamente era algo así, que apenas podía ver así, ¿sí? Logró crear este tipo de cosas. Un invento tan revolucionario, no tan revolucionario para algunos, pero para los otros que básicamente apenas podemos ver porque no la luz no alcanza a llegar toda la luz a nuestros ojos, llega de mala manera a nuestros ojos, o nuestros ojos no lo reciben bien, pues técnicamente esto permite enfocar mejor la luz para que nuestros ojos reciban bien la información, creando así una vista mucho más clara y menos borrosa. Así también se crearon los primeros códices, manuscritos. Esto era solo manuscritos, que básicamente ya el tema del papiro, del pergamino, ya es otra cosa antigua. Los nuevos son los libros, a los cuales permitían guardar mejor la recopilación de la información. Pero los libros impresos aparecerán después.
Los códices al menos eran del siglo IV después de Cristo, pero los libros aparecerán ya cuando la imprenta esté en marcha. Ahora, ¿qué pasa si mezclamos nitrato de potasio, carbono y azufre? Pues obtendremos lo que es la pólvora. La pólvora, que es un invento en chino, en algún momento entre el siglo IX o el siglo XI, y no tardó ser utilizado en las armas. Los mongoles difundieron los conocimientos en Euroasia, por toda Euroasia, lo que revolucionaría el arte de la guerra, dejando obsoleta buena parte de la tecnología militar. Es decir, que ese polvo químico en sí mismo, que reacciona ante los choques o ante la gran cantidad de calor, prácticamente revolucionó al mundo militar. ¿Y qué es lo que quiero decir? Pues bien, como puedes ver aquí, vemos la pólvora utilizada siempre en la víspera, o mejor dicho, en Año Nuevo en sí mismo, pero también era utilizado como arma, o es utilizado como arma también. Pues, cuando fueron creados los primeros cañones, las murallas de la Edad Media, los fuertes que eran bastante grandes e imponentes, fueron destruidos gracias al tema de los cañonazos. Así, sin más. Con una muy buena puntería, un ejército podía llegar y derrumbar como un castillo de piedra, o murallas de piedra, y ya. Tus defensas no valen nada al respecto, decían, y podías ingresar con tus tropas adentro. Incluso cuando empezaron los cañones a ser más pequeños, llegaron a crear trabucos. Esos trabucos, aunque básicamente no tuviera una buena puntería, solo estar en un metro de distancia, cargado y listo, era letal. Eso transformó el mundo militar como lo podemos conocer hasta nuestros días, porque cada pistola, cada arma en todo caso utiliza pólvora. Ya aquí tenemos el tema ya de la imprenta prácticamente, también desarrollado en China. Lo ven, muchas cosas buenas vienen de allí, pues no sean tan prejuiciosos con esto. Ya, en el siglo XII la tecnología para poder imprimir sobre los materiales como el papel, pero en el siglo XV, a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna, cuando el alemán Johannes Gutenberg y su imprenta inició una nueva era en la producción de libros. Ya los códices ya no eran tan necesarios porque tú tenías que escribirlo todo a mano. No, ahora tú podías imprimirlo, ya no te llevaba entonces 6 meses en hacer un libro, sino ahora te llevaba como 3 meses, pero imprimías al menos 10 libros. A la cual reduce drásticamente el tiempo y también el coste de la imprenta. Ahora era más barato y la producción era más sencilla. Pero básicamente todo esto era como más reservado a la élite, porque muchos de los que sabían leer un códex o leer un libro, o los que al menos sabían leer, no eran tantos. De hecho, eran demasiado poco. La alfabetización era demasiado altísima en comparación con nuestro mundo actual. Ahora, existen ya para esa época los mecanismos del molino de agua y viento, es decir, no es algo nuevo utilizar el agua y el viento como tecnología para utilizarlo como energía, sino ya también se venía antes. Quienes se acuerden de Don Quijote, muchos ya decían que él peleaba contra un molino de viento, pero en esta ocasión voy a decirles que los molinos eran utilizados para que el trigo se convierta en harina. ¿Y qué hacemos con la harina? Pues pancito, justamente, y también hacemos unos ricos queques. Pues bien, los molinos fueron utilizados por el hombre desde el Neolítico, desde el Neolítico, pero fue a la temprana Edad Media cuando se hicieron muy populares. En este periodo de la Edad Media se inventaron nuevas y ingeniosas formas de molino, permitiendo a la población utilizar energía de elementos de la naturaleza como el agua y el viento de los ríos, como vemos aquí. Pues bien, eso ha sido todo, mis estimados, así que espero verlos en la próxima cápsula.
Chao, chao.